fin. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, nada, estamos aquí con Ossi Alonso, Osvaldo Alonso, la leyenda del fútbol cubano aquí en la Bombonera. Un gusto haberte conocido, mi hermano, después de unos cuantos años hablando. Bueno, te entrevistamos una vez, pero fue a la distancia y esto es, para mí, en lo personal, conocerte un sueño hecho realidad. Es decir, sabes que la admiración que te tengo y también la amistad que, gracias a Dios, cuento con ella. Y bueno, no pensé ni dos veces en venir aquí a tu pueblo, a tus inicios para hacer esta entrevista. No, como te dije en la entrevista pasada, que te iba a dar la oportunidad de cuando viniera a Cuba, venir aquí para hablar sobre mi carrera, sobre todo lo que he hecho en Estados Unidos y nada, contento de estar aquí en la Bombonera después de muchos años, ver cómo está el terreno, todo aquí, la grada y nada, feliz de volver a pisarle este campo que me dio crecer futbolísticamente y nada, contento de estar aquí nuevamente. Cuando ves el terreno, cuando ves estas gradas aquí, ¿qué recuerdos te trae? Bueno, el recuerdo más reciente que tuve cuando llegué aquí a la Bombonera fue cuando fuimos campeones en el 2006, que jugamos con Villa Clara, partido que ganamos 1-0, partido clave que teníamos que ganar y la ganamos aquí frente a la afición de nosotros y fue un año increíble porque ya después de ese año fui a la selección y estuve ahí y ahí empecé mi carrera en Estados Unidos, pero cada vez que llego aquí a la Bombonera tengo unos recuerdos porque aquí fue donde crecí futbolísticamente. ¿Tú vivías por aquí cercano, me han dicho, no? Sí, ahí en la micro y los edificios están cerca ahí. Y así que tengas tú el recuerdo, ¿cuándo fue la primera vez que tú pisaste este terreno? Muy jovencito, ¿no? Recuerdo sí, yo estaba en la PCHEP también, cuando estaba en la primaria, que entrenaba allá. Por aquí venía a jugar a cada rato, pero cuando empecé en la ESPA, que venía aquí a jugar también, de vez en cuando que me llamaban allá a jugar con 17 años. Me acuerdo de un partido, fue con Camagüey, creo que el primer partido que jugué yo aquí oficialmente con... Fuiste campeón combinado de Río, ¿no? Es decir, en el 2006. 2006. Único campeonato que jugaste, es decir, que ganaste aquí en Cuba. Sí, el único. Cuando aquello, ahora San Cristóbal pertenece a Artemisa, pero antes pertenecía a Río. Jugaste, hay una foto por ahí que vamos a estar poniendo ahora, donde apareces tú muy jovencito, con Osmin, incluso con leyendas del fútbol pinareño que ya eran veteranos y tú. Con Alcántara, con Isbel, con muchos jugadores que jugaron conmigo en la selección, que jugaron conmigo aquí. Sí, yo era jovencito, creo que tenía 20 años, creo que tenía en el 2006, cuando fuimos campeones. ¿Estuviste aquí en el terreno hace nada, en el partido contra Artemisa? ¿La afición te recibió? ¿Notaste que la gente te conocía, que la gente quería...? Fue algo lindo, sí, la gente me reconoció, hasta en el audio dieron mi nombre, la gente me aplaudió y feliz de ese momentico que pasé aquí porque hace mucho tiempo que me fui. A veces muchos muchachos que se quedaron jovencitos, chiquiticos, no me conocen porque ha pasado mucho tiempo, pero la mayoría de la gente sí se recuerda de mí y todo lo que he hecho. La selección nacional, ¿llegas muy joven? ¿Con qué edad llegas? Bueno, estuve en la sub-20, después ya creo con 20, 21 años llegué a la selección. A la selección absoluta. 20 años. Pero fue corto el trayecto en la selección, ¿no? Es decir, sí, creo que... En la absoluta, digo. Un año, o menos un año, creo que fue un año cuando estuve. ¿A qué torneo vas a Estados Unidos? Es cuando sí, te quedas. La Copa de Oro en 2007. ¿Llegaste a disputarla? Sí, jugué con México y con Panamá. El tercer partido fue que no fuiste ya. No fui. Te quedas en esa... Tenías 22 años, 21 años. 21 años. 21 años. Decides quedarte en Estados Unidos y casi inmediatamente vas a hacer una prueba con Charleston, ¿no? Cuéntame más o menos cómo fue ese impasse que hiciste para llegar a Charleston, las pruebas. Cuéntame un poquito cómo fue que fichaste y tu año, ese primer año que tal vez la gente no conoce tanto en la USL en aquel entonces. Sí, no, estuve en Miami un tiempo, después fui a Los Ángeles a entrenar con Chivas USA, que era en aquel entonces estaba jugando en la MLS porque estaba Galindo. Entonces Galindo habló con los entrenadores ahí
y me llevaron allá a Chivas para entrenar. Estuve un tiempo en Los Ángeles entrenando, esperando los papeles. Ya los papeles llegaron tarde, no pude firmar con Chivas y se me dio la oportunidad de ir a Charleston a probar allá. A la USL, ¿no? A la USL, la segunda división. O cuando aquello era la NASL. No, era la USL. No había, nada más era MLS y USL, no había NASL. No había esa liga, no. Nada más era una sola división. Montreal estaba en esa división, Seattle estaba en esa Seattle división. también. Seattle, Vancouver, todos esos equipos. Era la MLS y la segunda división, no había tercera ni cuarta. Te hacen la prueba, ¿no? Es decir, fuiste... Sí, me llevaron ahí no, tráigalo para acá para que pruebe. Yo empecé a probarlo ahí una semana y al final de la semana me dijeron, no, te queremos firmar. Y yo le digo, bueno, dale. Lo que se dice amor a primera vista, me imagino, del entrenador. Me vieron entrenando porque jugamos un partido con una universidad y me vieron jugando ahí y firmé y ya estuve un año en Y esa temporada para ti fue especial, ¿no? Es decir, primero tus inicios como profesional, que siempre... Es complicado. Por ahí fue el puente para todo lo que he hecho en mi carrera deportiva en Estados Unidos, porque ahí ese año tuve la oportunidad de ser el novato del año de la liga. El novato del año de la USL. Estuve en el 11 ideal, fui el MVP del equipo, fui el newcomer como el nuevo jugador del equipo. El equipo llegó a la final de la... A la final de la US Open Cup. Que creo que ningún equipo de la USL, creo que desde el 90, no había llegado a la final. Increíble. Contra el DC United, ¿no? Es decir, un equipo que en aquel entonces sigue siendo leyenda, pero un equipo del DC era... Es el segundo más ganador en la MLS. Después de los Galaxy. Tiene 4 títulos. Y perdieron 2-1 a domicilio. A domicilio, allá en Washington. Seguramente los scouts dijeron, espérate, y este muchachito, ahí este cubanito... Yo pienso que fue el plus que le dio a mi carrera ese torneo, porque pude medirme con jugadores de la MLS, iba contra equipos de la MLS que nosotros le ganamos y llegamos a la final. Y, por ejemplo, ese momento en donde recibes la oferta de Seattle, ¿no? Porque inmediatamente después Seattle iba a subir a nueva franquicia, a la MLS, recibes esa oferta. ¿Te cogió así como sorprendido en el sentido de que no te lo pensaste demasiado, no pudiste disfrutar el momento, sí disfrutaste el momento? La sensación de firmar por la MLS. No, después que tuve ese gran año, yo... ¿Esperabas algo? Esperé que me firmara alguien de la MLS y hubieron algunos equipos que me contactaron, pero Seattle fue más interesado. Tuve que comprar mi pase porque ahí yo tenía todavía contrato con Charleston. Yo firmé un año de audición, entonces tenían que pagar mi pase y ellos pagaron el pase y ese año fui a Seattle. Bueno, fichas por los Sounders. Y esa primera temporada, ¿qué recuerdas de esa primera temporada? ¿Algo en especial que recuerdes de tu primera temporada en la Major League Soccer? Seattle, un equipo nuevo, la franquicia nueva. Nos comentaron en pretemporada que habían vendido 20,000 season tickets, tenían toda la temporada vendida y yo nunca había jugado ante 20,000 personas y yo digo, coño, va a ser algo lindo porque era un equipo nuevo que está esta afición. ¿Era el estadio esto que tienen ahora? ¿El mismo? ¿No? El mismo. Es lo que en aquel tiempo estaba empezando el equipo y le metieron, creo que era season ticket 20,000. Pero siempre la afición iba 25, 30,000 personas. 20,000 son que la gente la compra desde el año, toda la temporada. Y ese primer partido en donde tú debutas en la primera jornada, entras, ¿no? En uno o regular desde el principio. Titular. Titular desde el primer partido. Sí. Y con Nueva York, yo siempre fui titular desde hace Seattle hasta que me fui. Desde el primer partido hasta el último. Titular, 2009 con Nueva York, ganamos 3-0. Muy poquitos partidos jugaste entrando, ¿no? Cuando te recuperabas de alguna lesión durante esos 10 años que pasaste en Seattle. Sí, siempre fui titular. Siempre cuando estuve fuera fue cuando estaba lesionado. O tenía alguna suspensión por tarjeta, pero desde el principio, los 10 años que estuve ahí, titular y siempre... ¿Y la capitanía cuándo te llega? La capitanía me llegó antes, pero yo no quería tomarla porque no habla mucho inglés, no me gustaba mucho, no quería ser capitán. Había otra gente ahí con más experiencia. Pero ya después, cuando tuve más tiempo en el equipo, dije, bueno, ya es hora de tomar la rienda del equipo y tomé la... ¿En qué temporada fue? La tomé cuando fuimos campeones. En ese año, en 2016. Pero yo antes la tomaba de vez en cuando, pero cuando el coach se me acercó a mí, el difunto, que en paz descanse, sí, es mí, que me ayudó mucho, estuve y me quiso la capitanía, le dije, no, profe, no, a otro que de más tiempo aquí o es más veterano. Y entonces yo después la tomé cuando este nuevo entrenador, Brian, tomó la rienda del equipo. Pero en el campo siempre tú, es decir, en el campo eres un capitán nato, es decir, eres también en una posición donde hay que mandar, donde hay que tener carácter, hay que tener cierto liderazgo, porque es el enlace entre la transición, la pelota, la tiene en los medios, por tanto, eso ya te sobraba, es decir, la actitud. Aparte, muchas personas me han dicho que desde chiquitico siempre has tenido ese carácter, ese ímpetu de... Siempre me ha gustado ganar, siempre he sido muy responsable, siempre, cada vez que he entrado a una cancha, fuera jugando con mis amigos en el barrio, Vallita, siempre enfocado de ganar, de dar lo mejor de mí, no importa dónde fuera. Y cuando llegué a Estados Unidos, un país nuevo, una ciudad nueva, todo nuevo, yo dije, tengo que dar lo mejor de mí porque yo tengo que resaltar y tratar de poner el nombre de los cubanos en alto y gracias a Dios así fue. 10 años consecutivos
clasificando desde la primera temporada a playoff con los Sounders y ahora con Minnesota también a la postemporada, es decir, 11 postemporadas consecutivas, pero creo que el año mágico de tu carrera fue ese 2016 donde ganan, se hace sueño realidad, yo creo, ¿no? Ganar el título de MLS, aunque antes había ganado la Open Cup y había sido nombrado equipo del año, habías estado en Juegos de las Estrellas, pero creo que yo creo que ese 2016 con el trofeo de la MLS Cup, creo que es lo más grande, ¿no? Cuéntame sobre... Sí, tuvimos grandes equipos hasta el 2016, pero nunca se nos dio, siempre por algunas cosas que perdíamos los playoffs, boberías que nos pasaban en los partidos, errores que teníamos, nos costaba los partidos, pero esa 2016 nunca no pensábamos ganarla porque tuvimos una temporada de principio a fin mala, estábamos casi en los puestos de último, no teníamos cómo ir a los playoffs. Fue una remontada. Una remontada histórica creo que el último lugar terminamos en cuarto y poco a poco sí fuimos escalando posiciones hasta ganar el título, el primer título. En penales, ¿no? En penales, el primer título que ganamos en el equipo y histórico porque ser el primero en todo es algo importante y yo me voy con la satisfacción que fui el capitán que levantó esa copa, el primero, y yo pienso que es algo lindo porque eso no lo quitan. Le dieron el recorrido por la ciudad al trofeo, sí, hay imágenes donde apareces tú poniéndole la bufanda. Sí, allá algo histórico allá en Seattle y estoy muy orgulloso de ser el capitán que levantó la primera copa para el equipo y como te dije, feliz de poder ganar esa copa. Pero a ver, como ganaste la copa, ese año fue espectacular. Sin embargo, viene un 2017 donde vuelven a llegar a la final, pero no fue todo lo contrario, es decir, estuviste lesionado. Quizás ha sido, en tu carrera, podemos hablar de que ha sido un momento de los más, quizás tristes, ver a tu equipo jugando los playoffs y tú no puedes jugar. Triste porque estoy lesionado, pero no soy feliz o contento por saber que no fue por mi culpa, porque no sé si la gente sabe que cuando me lesioné del cuádriceps, tuve un tiempo lesionado, pero por un diagnóstico malo que me hicieron los médicos del equipo, tuve muchas recaídas y por eso me perdí más tiempo del que tenía que pasar, pero como digo yo siempre, por acá pasan las cosas, pasó, me puse triste en el momento, pero bueno, disfruté esa temporada, el tiempo que pude jugar, el tiempo que no pude jugar lo estuve muy triste, me afectó mucho porque fueron mucho tiempo lesionado por una lesión que se podía recuperar. Que se podía haber resuelto. ¿Y estuviste en esa final con Toronto? Sí. ¿Fuiste? ¿Acompañaste al equipo? Sí, todos tenemos que estar ahí, yo era el capitán del equipo, tenía que estar ahí, estuve presente, estuve en la grada viendo el equipo. ¿Cómo viste ese partido? En comparación con el que ganaron, que tampoco fue fácil. No, Toronto siempre ha sido un rival. Jugar de visita siempre es complicado. La MLS se caracteriza por los partidos de visita son más complicados, pero era ganar, era una final, en un partido que era complicado, pero bueno, los muchachos dieron lo mejor, no se pudo. Y nada, este año ellos tuvieron la oportunidad de jugar en casa la final y la ganaron, pero en aquel tiempo fueron 2 finales consecutivas en Toronto que ganamos una y perdimos una. Pero nada, contento por el campeonato que gané y por todo lo que hice en Seattle. En 2014 hay también un punto de inflexión en tu carrera a la hora de que te enteras que Klinsmann quiere convocarte al Mundial en Brasil de 2014, ¿no? Cuéntame un poco sobre qué pasó, cuéntame la verdad, porque es un mito. Ozzy pudo haber estado en un mundial, quizás el primer cubano en la época moderna. Yo creo que hubiese sido ya como la guinda del pastel, ¿no? Era un sueño que estaba ahí, era visible, pero desafortunadamente no se dio por cuestiones ajenas a mí, porque por la FIFA yo tengo que haber jugado con la selección tuya, no puedes participar en otra selección, pero en el caso mío que yo me había quedado en Estados Unidos, Cuba no me quería en la selección, yo busqué la manera de jugar con Estados Unidos para ver si podía jugar el mundial, porque Klinsmann fue a Seattle a hablar conmigo para decirme los detalles que estaban haciendo todo lo posible para poder llevarme a la selección, para poder jugar, pero que necesitaba un permiso de Cuba especial, que ellos me decían que ya yo tenía como que yo dejaba la selección, que no pertenecía más a Cuba, pero nunca ese papel llegó para poder jugar con Estados Unidos. ¿Llegaste a estar en alguna concentración, no? Con el equipo de Estados Unidos. Hasta que los no estuvieran claros, no podía estar como con ellos, no podía estar nada, pero sí estuve hablando con Klinsmann personalmente. ¿Hablaste con Klinsmann personalmente? Él fue a Seattle a hablar personalmente conmigo. ¿Verdad? ¿Después de un partido o fue a un entrenamiento? Él fue a un entrenamiento, estuvo un partido y estuve hablando con él ahí personalmente y me dijo personalmente que está haciendo lo posible para... Es decir, él te quería, es una realidad que pudiste haber ido a Sí, él me quería, él estuvo ahí. No es que especulaciones de que, que quizás, no. El entrenador en aquel momento, Klinsmann, fue personalmente a Seattle y habló conmigo personalmente.
Bueno, al final de la temporada 2018 creo que era hora, ya 10 años en Seattle, te llega la oferta de Minnesota, decides, es un momento, imagino, difícil porque eres ídolo para todo Seattle, eras un líder para tu compañía, pero bueno, había que, dadas ciertas condiciones no se dieron y llegó esta oferta que te pareció interesante, ¿no? Cuéntame más o menos esa transición, cómo fue llegar a Minnesota nuevo, empezar de cero de nuevo ya con cierta edad, ya a nivel personal, ¿te sentiste de nuevo como ese muchachito que llega a un vestuario nuevo? ¿Ya ibas con cierta confianza? ¿Había hablado contigo, los entrenadores? Cuéntame un poco de esa transición. Sí, fue difícil. 10 años en una ciudad, prácticamente toda mi vida en Estados Unidos la hice en Seattle. Mis hijas nacieron ahí, todos fueron a la primera de la escuela, todo ahí. Fue complicado, pero bueno, hay decisiones en la vida que uno tiene que tomar y mirar para adelante, como mismo tomé la decisión de quedarme en Estados Unidos y hablé con mi familia, que siempre les cuento todo lo que voy a hacer porque ellos son parte de todo lo que he hecho. Sin ellos no estuviera donde estoy, porque ellos siempre me apoyan en lo bueno y lo malo y están conmigo. Y les comenté a mi mujer lo que iba a hacer y siempre me ha apoyado y así fue. Decidí tomar esa decisión. Fue complicado porque después de 10 años en Seattle y en un equipo nuevo que estaba prácticamente 2 años en la MLS, era uno de los peores equipos. Había quedado, de hecho, en su primera temporada había quedado bien abajo. Era el equipo del peor récord de goles en contra. Y fue un reto que dije, voy para allá porque como mismo yo me quedé en Estados Unidos sin nada, yo dije, yo voy para allá a Minnesota. ¿Tenías otras opciones aparte de Minnesota? Sí, tenía varias opciones, pero la opción de Minnesota ¿Qué te atrajo? Yo conocía a los coaches, los conocía, uno jugó conmigo, otro fue entrenador mío en Charleston. Las instalaciones también de Minnesota se ven, el área nueva. Un nuevo estadio, era natural. Que ya fueron aspectos mejor. Sí, el proyecto que me dieron fue bueno y dije, bueno, voy a Minnesota, no importa que el equipo esté abajo. Hablaron también de que iban a fichar porque hicieron fichajes importantes, ¿no? Hicieron Ibarra, Quintero. Sí, trajeron buenos jugadores. Vito Manone, que fue sí, al final el portero de la liga. Trajeron a Aiko Para, el defensa de la liga. También, entonces fue un reto que le dije, bueno, lo voy a tomar sin problemas. Yo ya he tenido más retos más duros que esto y yo para allá, yo no soy un niño, yo tengo una experiencia aquí en la MLS. ¿Sentiste cierta admiración por parte de ellos? Todo. Llegando me acogieron bien y fue algo increíble y desde el principio me sentí como en casa. La verdad que me sentí como nunca. Fue una experiencia increíble, Minnesota me acogió en todos los sentidos, ahí en la cancha, la afición, todo y muy contento de estar ahí. Y después a poco tiempo el entrenador me habla conmigo y me dice, no, te damos la capitanía del equipo. La capitanía, increíble. A ver, un club nuevo, pero llegando, yo creo que también tuvo que haber tomado esa decisión de manera consensuada con los demás jugadores, ¿no? Me imagino. Pienso que sí, porque hay jugadores de experiencia que estaban ahí, que yo creo que se merecían también la capitanía, pero él, no sé, habló conmigo, me dijo, ¿quieres tomar la rienda del equipo? Y le dije, por supuesto, yo vine aquí a ayudar al equipo en lo que fuera y él me dio la confianza de eso y le dije, no lo puedo fraudar y así fue. Un equipo que habla español, un equipo que ahí, es decir, hay varios latinos. Hay varios latinos, o habían en la temporada pasada varios latinos. ¿Hablaban en el vestuario español o estaba prohibido? Cuéntame un poco. No, ahí hay, como todo, hay sus grupos. Todos son una familia, pero ahí cada uno tiene sus amistades más cercanas, que por ejemplo los latinos nosotros nos acercamos para hablar más español porque el idioma es de nosotros y es más fácil. Estamos todos en el camerino, todos estamos juntos, no hay problema, pero siempre hay sus grupos de que conversan más con uno, más con otro. Pero yo siempre he tenido esta curiosidad, porque al fin y al cabo eres futbolista de primera división, profesional. Ni en Seattle, ni en Minnesota te prohibieron hablar español. Es decir, en el sentido de que en público podías hablar español sin problema. No importa. No. Ahí tú puedes hablar español, no, porque inglés. Cuidado, que hay equipos en la Premier League que en público, en el vestuario, hay que hablar inglés obligado. Es decir, tienes que. Al entrenador no le importa que tú hables español, inglés, hasta más ellos te dicen algunas palabras en español. Si no saben, le explicamos qué significa, pero no hay tu palabra el idioma que tú quieras, no hay problema. La temporada, ya muchachos nuevos, el equipo empieza bien desde el inicio, desde el mismo inicio. Me contabas por privado, ojalá y hagamos una buena temporada defensivamente, me lo decías, sí. Porque lo que nos hace falta, ficharon el portero de último minuto, que ahí me acuerdo que Manone llegó, último minuto, creo que fue, al final a la postre fue sí, nos salvó mucho definitivo, partido. Igual que Opara, el defensor. Central. Yo creo que se cumplió, el objetivo defensivo se cumplió, porque realmente Minnesota era un equipo bastante defensivo. Yo pienso que en general se cumplió más del objetivo, porque yo comentándole a mi esposa, le dije, yo quiero ir a Minnesota a meterlo en los playoffs. Es mi mayor... Una locura total. Sí, una locura total, que eso, entrar en los playoffs era... Una locura total. Es como si ahora, no sé, fueras a Getafe y dijeras, vamos a clasificarlo a
ser campeón de liga. Ser campeón de liga. Es decir, eso es una locura. Un equipo que nuevo. No estaba en los planes. No estaba en los planes para nada. De la temporada. Bueno, de hecho, cuéntame un poquito de la campaña esta que hicieron, mandando a callar al final de temporada, hacían así, ¿por qué? Era tal vez por esto mismo que la gente no confiaba en ustedes y iba... Sí, la gente no confiaba y poco a poco entramos y clasificamos. Y ya en los playoffs, pienso que la inexperiencia de muchos jugadores nos costó porque... A ver, les toca los playoffs con el Galaxy, el equipo más grande, el Real Madrid de la MLS, incluso con el LATAM, que el LATAM decidió el partido en... Pero me sentí triste porque fue un partido que yo dije, bueno, si tú vas ahí y te ganan, te pasan por arriba, bueno, te vas con la cabeza, pero... Un partido que merecíamos ganar. Fuimos mayores que ellos de principio a fin, pero no metimos los goles que al final si no nos... Qué bonito hubiese sido, ¿no? Pasar esa etapa. Este año, ¿cómo tú lo valoras en tu carrera, mirando así en retrospectiva? Este último año no tuviste lesiones graves, es decir, estuviste poco tiempo fuera de las canchas, ya que para tener 34 años ya es un logro. ¿Y cómo tú lo valoras? ¿Cómo valoras metiste ese primer gol en el estadio? Creo que eso fue una temporada bonita, ¿no? Tal vez una de las más bonitas, ¿no? de tu carrera. Sí, algo diferente porque ya era un equipo como Minnesota de la tabla baja y subirlo y estar ahí, meterle el primer gol en el estadio ese, llegar nuevo y darme la capitanía. Yo pienso que la temporada fue, personalmente... ¿Estás contento? Contento, feliz, súper feliz. Y también del equipo, es lo clasificado. Sí. 11 playoffs consecutivos, que no se dice ahora, lo decimos 11. 12, no, 12, ¿no? 11 en la MLS. Bueno, pero... Eso también cuenta. En Charleston 1 y en 11 en la MLS, que mira, la MLS tiene problemas con la historia, es decir, no hay muchos sitios donde todavía falta esa recopilación de la historia como en Europa, ¿no? Pero he buscado yo manualmente, y eres de los futbolistas que más juegos de playoff tiene en la historia de la MLS. Tienes, si mal no recuerdo, 24 o 25 juegos de playoff que... Ya te digo, jugadores como Landon Donovan, como Nick Rimando, como leyendas del fútbol europeo, sí, del fútbol europeo, mundial y de la MLS también, ¿no? Porque Landon Donovan es el mejor futbolista de la historia de Estados Unidos. Pero otras leyendas como Pope, como nombres, tienen menos partidos de playoff que tú. Y no se puede decir que no, porque jugaron en equipos menores. No, tú jugaste en un equipo menor. Es decir, has jugado toda tu vida en un equipo menor. Porque Seattle era nueva franquicia. Nueva franquicia. Y ahora Minnesota, es decir, 11 playoffs consecutivos, yo creo que eso, no porque lo diga yo, me parece que eres una leyenda y que vas a pasar. Tu nombre va a estar para siempre. Es más, saliste en el equipo de la década de la MLS. ¿Qué te pareció? No, me acuerdo de sorpresa. Un amigo de Estados Unidos me manda ese mensaje y yo lo veo así. Y yo le digo, ¿qué cosa es esto? Y dice, no, que quedaste en el equipo de la década, que lo puso no sé quién. Y yo, wow, me enorgullece de todo lo que he hecho, porque a veces no me lo creo, porque viniendo aquí a la Bombonera y estar allá jugando con tantas estrellas que han pasado por el lado mío y yo estando ahí al lado de ellos jugando, no sé, para mí es algo increíble, que no me lo creo. Yo a veces no hablo con mi mujer y le digo, no, yo no creo lo que he hecho. Y sí lo he hecho, pero es algo impresionante. Temporada 2020, es decir, ¿qué esperas de Minnesota? ¿Qué esperas de esta temporada? Ya el año pasado me puse la meta de entrar a los playoffs, pero este año quiero ser campeón con Minnesota. Es la meta. Ser campeón con Minnesota. ¿Crees que pero eso no depende solo de ti? ¿Crees que el equipo se lo tiene creído? Bueno, el año pasado fue una temporada buena. Tuvimos buenos partidos con grandes equipos. Con Seattle no tuvimos tan diferencia. Fue el campeón actual. Con Atlanta tampoco. El nivel es muy parejo y pienso que sí, con algunos fichajes nuevos que puedan traer en algunas posiciones determinadas para el equipo, pienso que tenemos material para ser campeón y le tengo fe al equipo y es lo que quiero, es la meta mía, no hay otra más que ser campeón. Cualquier cosa que haga este año que viene, para mí va a ser... A ver, llegar a la final sería ya la final. No, mi objetivo es ser campeón y este año es el que tiene que ser, porque ya no sé cuánto me quede más futbolísticamente y este año voy para allá a decirle a mis compañeros que no hay mañana, es este año. Aunque tú me decías a mí por privado, que tú se lo decías todos los días, que esto que había en la temporada pasada, que había que creérselo, que había que clasificar. La oportunidad estaba ahí, la teníamos ahí con la Open Cup, con los playoffs, pero no se dio. Llegaron a la final de la Open Cup. Nunca tampoco han llegado a la final de la Open Cup. ¿Qué temporada? A ver, ¿qué temporada? Eso, final de la Open Cup y clasificación para los playoffs, yo creo que ha sido una temporada de 10 para el equipo. 2020 va a ser una temporada donde dices que quieres ser campeón y también especial para el fútbol cubano, porque tenemos la excelente noticia de ganar 3 cubanos en la MLS. Ya estaban Corrales, José Luis Corrales en el Montreal,
y tú en Minnesota, pero este año acaban ya de fichar hace un mes a Michael Chang al Salt Lake. ¿Qué crees de decir? ¿Te pone contento? ¿Qué sentimiento tienes? Michael se ha declarado fanático tuyo, Corrales también son ejemplos a seguir. Siempre que le pregunto a un futbolista profesional, sea el que sea, a Juanito Alonso es el ejemplo a seguir. Bueno, tú como el mayor, el papá, ¿cómo te sientes de ver a este muchacho, a Corrales, a Michael? Él tiene una foto contigo a la salida del entrenamiento. ¿Cómo te sientes de que hayan 2 cubanos más acompañándote en la MLS? No, feliz. Sabemos que cuanto más cubanos hay ahí, más se abren las puertas para muchos cubanos que están aquí o que están allá. Siempre contento cuando hay compatriotas ahí jugando en la liga, y nos felicitar a Mike porque sabía que era hora de que estuviera ahí en la MLS, y con Corrales sabíamos que disfruta ahí con Henry, ¿no? Sí, que tiene un buen entrenador y nada, desearle suerte en la temporada cuando juegue con Minnesota. Pero... Bueno, nos ha acompañado aquí durante toda la entrevista tu hermano, ¿no? Osbel Alonso. Sí. Entra en cuadro con la camiseta de Minnesota, futbolista de aquí también, de Artemisa. Primero agradecerte el agradecimiento que me has dado aquí en San Cristóbal. ¿Qué crees de tu hermano? ¿Qué palabras tienes para tener un hermano que es considerado el mejor futbolista de la historia cubana? Eso lo digo yo, y hay gente que discrepa, pero igual, seguro es más exitoso. Y para mí el mejor futbolista de todos los tiempos de Cuba. ¿Qué sentimiento te trae eso? Nada, para mí es una inspiración que mi hermano sea uno de los futbolistas más grandes que ha pasado por Cuba, uno de los futbolistas más grandes de la MLS. Para mí es mi ejemplo a seguir, ¿ves? De hecho, juegas medio centro igual que él, ¿no? Sí, sí. Y se parecen hasta físicamente. ¿Qué edad tienes? 21. 21 años. Juegas con Artemisa, aunque me dijiste en Pinar del Río, a tus inicios estuviste en Pinar del Río, ¿no? Sí, en sexto grado, de pequeño en la IDE de Pinar del Río. Y ya después pasamos a Artemisa, y de octavo grado estoy en la IDE de Artemisa, y ahora jugando aquí con la primera categoría de Artemisa. ¿Eres regular aquí en el equipo de Artemisa? ¿Juegas tu posición preferida en medio centro, como tu hermano? Sí, medio contención. 5, es decir, medio contención. 5. A ver, me has hablado de tu hermano, en privado. Ahora dímelo aquí en público. ¿Qué crees de tu hermano? ¿Qué le auguras? ¿Qué le hablas con él? ¿Te comunicas? ¿Le das consejos? Sí, lo poco que podemos hablar, porque sabe que las conversaciones están tan malas de que haya, pero orgulloso de que haya seguido los pasos de nosotros, mi papá, mío, y nada, siempre deseando lo mejor aquí en Artemisa para que siga creciendo y siga creciendo futbolísticamente, porque sé que tiene talento y es un gran futbolista. Desear lo mejor siempre, que donde quiera que esté siempre lo voy a apoyar, le voy a dar los consejos que necesite y que siga como está ahora. Para adelante, que todavía tiene un futuro por delante. Hablando aquí en familia, ¿no? Cuéntame un poco de tu familia, cómo está conformada, háblame de tu papá, de tu mamá. Es una familia grande, ¿no? Pero sí, más o menos la familia más cercana, tu mamá, tu papá, ¿dónde están? Sí. Háblame de tu esposa, ¿cuántos niños tienes? Mi papá. ¿Es su papá también? No, son hermanos. Sí, son hermanos de padres. Pero mi papá estuvo casado con mi mamá, estuvimos mi hermana y yo. Osmar y yo. Después mi papá se divorció de mi mamá, se casó con la mamá de mi hermano. Estaba Osbel y Daniela, que son mis hermanos. Después mi papá se divorció, fue para Estados Unidos, pero estuvo aquí casado, tiene otra hermana chiquitica. ¿Tienes otra hermanita más? Chiquitica. Tengo aquí mis tíos, mis abuelos. Aquí en San Cristóbal, ¿quién te queda? Los abuelos, pues me dice Osbel que por parte de sus abuelos están aquí, ¿no? Es decir, por parte de padres están de visita ahora en Estados Unidos. Están de visita ahora mismo en... ¿Tu papá y tu mamá los tienes allá? Sí, los dos están allá en Estados Unidos. ¿Y tu familia como tal, la que tú has creado? Mi mujer, el niño, mi mujer, mis hijas. Tus 2 niñitas. Sí, yo tengo el niño grande que lo tengo de chiquitico. ¿Cómo si fuera tu hijo? Sí. Es tu hijo. Son 3, el niño tiene 12 años, la niña tiene 6 y la otra tiene 5. ¿El fútbol femenino en Estados Unidos es la hostia? Es decir, sí. ¿No crees que la niña sea futbolista? La chiquita le gusta mucho el fútbol, pero no sé si a mi mujer le gusta que juegue, no sé. Si ella cuando ella ve el video, no sé si... A mí me gustaría que jugara, pero... Te voy a decir la verdad. Aquí en Latinoamérica, que más para acá, es decir, Cuba, que jueguen las niñas, que jueguen las muchachas, todavía está este estigma de que... Pero realmente en Estados Unidos, y este año yo creo que ha sido un año de completamente destaparse el fútbol femenino, y han exigido aumentos de salario, han tenido muchísima cobertura mediática con Megan Rapinoe y las campeonas mundiales de Estados Unidos. No sería raro que una de tus niñas quisiera jugar fútbol, ¿no? No, el fútbol en Estados Unidos aunque femenino... tu mujer nos quiera matar. No, el fútbol femenino allá es más grande que de los varones, son campeones mundiales, ya con eso ya te lo digo todo. A nivel de selección son las más grandes, son increíbles, ya son campeones mundiales
y cualquiera tiene un partido en cualquier lugar y se le llena el estadio. Yo quiero decirte una cosa aquí en cámara, te lo tengo que decir y te lo he dicho 1000 veces por privado y te lo voy a decir ahora. Ya tienes vas a terminar la temporada 2020 con 35 años, no sabes lo que va a pasar después, tienes un año más con Minnesota, pero yo ya lo digo, te quiero pedir que te quedes en el fútbol. Eso, y estoy seguro que mi petición va con todos los fanáticos del fútbol cubano y fanáticos del fútbol en general que te quieren ver. Yo quiero seguir disfrutando de Osvaldo Alonso, de entrenador y siempre apegado al terreno. ¿Qué tú crees que...? Sí, yo quisiera terminar mi carrera, pero más allá, quería jugar lo que más que pueda, pero en el futuro, después del fútbol, sí, quisiera ser entrenador o estar ligado al fútbol, pero ya eso todavía hay que esperar porque quiero jugar muchos años más, pero sí, he pensado mucho, ya cuando llegue el momento, hablar con mi familia, a ver qué es lo mejor para nosotros y decidirnos qué vamos a hacer, pero sí, quisiera estar ligado al fútbol por mucho tiempo, pero no sé qué vaya a hacer. Si yo digo... entrenador, no sé, vamos a ver qué pueda pasar. Yo digo que tú vas a llegar a ser seleccionador nacional de Cuba. Eso es una cosa ya que yo en algún momento vas a ser seleccionador nacional. Es decir, eso no van a pasar 10, van a pasar 15, van a pasar 20 años. Tú eres joven. Los seleccionadores nacionales lo hacen con 60, con 50 años. Es decir, yo estoy seguro que en algún momento vas a ser el seleccionador nacional de Cuba y ojalá que sea para bien, ¿no? Para ver a Cuba de nuevo en un mundial o por lo menos compitiendo fuerte a todas las esferas. Ahora mismo, aunque la selección es una cosa que ya no cuenta, es imposible que te convoquen ahora mismo ya como futbolista, pero todavía hay veces que así a solas te imaginas jugando con la 6 de Cuba, es decir, ahora mismo soy yo el seleccionador y te llamo, ¿o sí? Pero siempre he estado dispuesto a jugar con la selección. Sí, a veces cuando estoy en el equipo que se van los compañeros míos para jugar en las eliminatorias y yo tengo que quedarme ahí en Minnesota solo porque no puedo ir a ninguna selección, me pongo un poco triste porque sé que hay jugadores ahí que van a sus países, van, juegan y regresan y normal, yo no puedo hacerlo, es algo complicado que la gente no entiende y me pregunta ¿por qué tú no puedes jugar con Cuba? Y tengo que empezar a explicarle toda la situación y es complicado, pero bueno, si hoy todo cambia y me dicen ven para acá vengo. Esas son las palabras que quiere escuchar. Antes de terminar, quería preguntarte por Onel Hernández. ¿Estás al tanto? El primer cubano que debuta en la Premier, por Marcel, que la está reventando en Costa Rica. Armamos un buen team. Sí, tenemos material para aquí en el área, pienso que podemos pelearle a cualquiera. Pienso que grandes jugadores que ahora con más experiencia creo que con todos los futbolistas, sin discriminación. Con todos los futbolistas, ¿crees que en qué lugar estaríamos en el área ahora mismo? ¿Te atreverías a decir por delante de Panamá, por ejemplo, que clasificó al Mundial sin ir más lejos? ¿Crees que estaríamos por delante de Panamá? A nivel de Honduras. Estuviéramos ahí peleando para el Mundial. Pienso que con todo lo que tenemos nos meteríamos en el hexagonal, ¿crees? Sí, yo creo que sí. Por lo menos a Trinidad y Tobago lo sacaríamos ahí del hexagonal. Y a Panamá yo creo que también. A Panamá también. A ver, se respetan todos los países, pero Panamá, ustedes le ganaron a Panamá. Antes de Panamá Panamá a Cuba era complicado y ahora Panamá ya es mundialista. Unas palabras entonces ahora, yo creo que primero para los amigos de Yolo Fútbol, para los seguidores de Yolo Fútbol y también para el pueblo cubano que te va a estar viendo seguro. No, siempre a toda la afición de Cuba, al pueblo cubano, a los fanáticos de tu programa que me sigan apoyando hasta donde yo pueda jugar fútbol y dar lo mejor de mí, y que mucha gente dice que en Cuba no hay fútbol, pero sí hay fútbol, hay muchos futbolistas con talento, con grandes capacidades para demostrarlo a nivel mundial y creo que van a seguir saliendo futbolistas de gran nivel. Gracias por todo el apoyo que me han dado de una manera u otra. Sabemos que es muy complicado seguirme aquí o allá, pero nada, siempre lo llevo en mi corazón a todos los cubanos, que esta es mi tierra, este es mi país y para lo que sea. Bueno, ha sido un inmenso placer de nuevo haber podido compartir con Ozzy, un futbolista que yo personalmente vuelvo a repetir que admiro. La gente hay veces que me dice, es que tú pegas un poquito de admirar a Ozzy. Entonces, no, todo lo que tú hagas para mí, tengo que decirlo, está bien y siempre desde el principio sabes que tienes mi apoyo total. Con Yolo Fútbol puedes contar para lo que sea. Hemos hecho directas en Facebook, vamos a seguir haciendo directas, vamos a seguir. Esto no para. 2020 va a ser un año grande para ti, un año grande para Yolo Fútbol y ojalá que volvamos a encontrarnos muy pronto, aquí, en donde sea. Vamos a encontrarnos y vamos a seguir trabajando. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao. Gracias.